Mi nombre es Heilen González. ¿Cuál es tu Y profesión? Mi profesión es, soy terapeuta ocupacional. Yo soy Alejandro Cañón y soy fisioterapeuta. En este momento, ¿en dónde trabajas? Actualmente estoy en la Fundación Santa Fe. Yo estoy en una IPS de hospitalización domiciliaria. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con personas con trastornos motores? Y pues si podrías explicarnos un poco en qué consiste un trastorno motor. Bueno, llevo aproximadamente casi 5 años trabajando con una parte de mi población con trastornos motores. Y pues desde mi experiencia, los trastornos motores son aquellas alteraciones que afectan el desarrollo motor del movimiento con respecto a la independencia de las actividades básicas cotidianas. Como experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en una fundación que se llama Coñiño en la universidad, donde se trataban principalmente niños con parálisis cerebral. Luego, cuando me gradué, tuve la oportunidad de trabajar en una fundación que se llama Surcos, donde principalmente trabajé con personas con autismo, pero además daba clases grupales de actividad física para niños con Down, con psicosis, con autismo y con parálisis cerebral. Ok, ¿cómo se diagnostica o cómo ustedes diagnostican o saben que un niño tiene un trastorno motor? Pues realmente desde la fisioterapia se intenta evaluar todos los aspectos del cuerpo, tanto la coordinación principalmente, la marcha, la postura. Desde terapia ocupacional nosotros apoyamos el proceso de diagnóstico a través de diferentes métodos de valoración. Especialmente tuve la oportunidad de trabajar con un método que se llama Sunrise, en donde se podían identificar todas aquellas alteraciones respecto a los daños motores que podría generar una alteración en el neurodesarrollo, y la ayuda principalmente es determinar qué aspectos de la vida diaria se encuentran interrumpidos por alguna alteración motora. Ejemplo, patrones de mano, específicamente como patrones de mano integrales o funcionales, como agarres, como pinzas, como llevar una cuchara a la boca, como tener la capacidad de cepillarse los dientes, de vestirse, en fin, toda la parte de independencia. Muy bien, ahora me gustaría saber con qué tipo de trastornos motores han trabajado los dos así específicamente. Pues como te decía antes, principalmente autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral. ¿Y en qué consisten? O sea, ¿cómo se ve el movimiento afectado, por ejemplo, de un niño con autismo? Bueno, el autismo, aunque no es totalmente motor, el impacto que tiene esa enfermedad en la parte mental es tan grande que se ha afectado el sistema motor. Los pacientes tienen una postura generalmente muy encogida, de protección, no es una postura abierta, tienen principalmente deformaciones con el tiempo, se ven alteraciones en la columna. En los niños con parálisis cerebral, pues depende de la afectación que haya tenido el sistema nervioso central, que parte puede ser paraparesia, puede ser cuadriparesia, pueden ser diferentes tipos como atáxica. Los niños con Down, pues su morfología es diferente, tienen algunas características que los identifican, como sus ojos grandes, su cabeza grande, pero la gran mayoría tiene dificultad en la coordinación. Okay. Bueno, con respecto a estas características ya mencionadas por nuestro compañero, el trabajo que uno permite y todos estos rasgos con este tipo de patologías pues ya mencionadas,
hay una alteración en lo motor, pues en niños con síndrome de Down, pues asociado a toda la parte de tono muscular, vemos un retraso en el desarrollo psicomotor, lo cual no permite que él alcance a la edad adecuada ciertos aspectos del desarrollo. Ejemplo, entonces un trastorno vemos en un niño con Down que en su secuencia de desarrollo no gatea en la edad adecuada, no camina en la edad adecuada, no hace los agarres en la edad adecuada, y allí es donde nosotros podemos determinar e identificar muy fácilmente los trastornos motores. Igualmente en todas las lesiones cerebrales como la espasticidad ya mencionadas por Alejandro, tenemos también en toda la parte de autismo, tenemos que lograr, ¿sí?, toda la parte de autorregulación para poder liberar todos esos trastornos motores que logramos identificar, como las estereotipias, como las posiciones prolongadas de los niños con autismo. Ya Alejandro mencionaba toda la parte de protección, todo lo que tiene que ver con la desalineación de la columna vertebral en las posiciones prolongadas. Eso es más que todo. ¿Y cómo un trastorno de estos afecta al niño a nivel escolar, familiar, personal? Bueno, pues esos trastornos principalmente se dan por una alteración del sistema nervioso y sistema motor. Sabemos que para el desarrollo y para el aprendizaje es necesario el movimiento, y pues estos niños tienen alterados esa parte del movimiento, lo que va a haber alterado su capacidad para aprender nuevas cosas. Muchas veces ellos no tienen movimientos de pronto con una intención clara, que es fundamental para dar un aprendizaje motor. Si el movimiento no tiene una intención, pues no va a haber un aprendizaje. Inicialmente los niños empiezan con movimientos aleatorios que posteriormente van a ir enlazando con un propósito específico que lo desencadena una emoción. Estos niños, al tener afectado ese desarrollo neuronal y motor, pues no van a poder desarrollarse en muchos aspectos, tanto escolares como familiares, además de pronto de la discapacidad, no tanto en ellos, sino en la sociedad, que no está capacitada para atender a ese tipo de personas. Bueno, hay una grave barrera con respecto al nivel de trastorno mental al cual nos podamos enfrentar. Inicialmente, si hablamos de un niño con una lesión cerebral espástica, donde ha estado en un tratamiento y donde el pronóstico realmente es bueno, podemos llegar a trabajar para que el acceso a la parte escolar y el desempeño escolar se vea desarrollado, pero pues teniendo en cuenta que también es muy difícil toda la parte del acceso, ya sea por la parte de infraestructura o porque no contamos con los profesionales en la parte de educación capacitados para llevar a cabo el proceso de orientación en la educación. Vemos cómo se ve interrumpido este proceso con respecto a las parálisis, que son esa población que es más evidente el trastorno motor. Cuando nos referimos al paciente con autismo, dependiendo del tipo de autismo, podemos enfrentar una alteración grave o leve del desempeño escolar. En toda la parte de autismo, desde terapia ocupacional manejamos un enfoque muy importante que se llama integración sensorial, que nos, gracias a la investigadora Jean Ayers, que es la que habla de ello, facilita todo el proceso a los fisioterapeutas para que llevemos a cabo un trabajo en equipo, para que logremos manejar todas las estereotipias y todos estos tics que conocemos, basados en toda la parte que nos aporta la hermana de Alejandro, es todo lo que tiene que ver con ese término. Nosotros lo manejamos es como estereotipias, como movimientos repetitivos, como autoestimulación. Entonces, logrando llevar a cabo este enfoque, llevándolo de la manera más adecuada, logramos favorecer el trabajo de fisioterapia, ya sea con toda la parte de movimiento, todo lo que ellos trabajan con su componente osteomuscular. Entonces, realmente, si vemos cómo interfiere
estos trastornos motores en el rol escolar. Ok. ¿Y cómo es, o sea, cómo, desde cada una de sus carreras, cómo se interviene a un niño de estos? ¿Cómo se le hace un tratamiento a un niño de Bueno, estos? desde la fisioterapia pues se usa mucho, o pues a mí me gusta de pronto el neurodesarrollo, que se usan las etapas del neurodesarrollo para potenciar o rehabilitar acciones motoras que el niño no tiene. Entonces, dependiendo, si uno al momento de hacer la evaluación ve que el niño no controla cabeza, que el niño no controla tronco, pues uno empieza a motivar ese control motor en esa persona. Nosotros lo que hacemos es tratar de potenciar esa parte motora, esa parte muscular, osteomuscular, para que la persona pueda desenvolverse completamente en su medio. Yo diría que el fisioterapeuta interviene iniciando en el movimiento para poder llegar a lo neuronal, al sistema nervioso. Bueno, creo que lo más importante, como lo mencionó Alejo, es todo el trabajo de fisioterapia y un trabajo interdisciplinar. Es resaltarlo y saber que desde una sola área es muy difícil llegar a que un niño realmente sea funcional. Hay que ser capaz de encajar cada una de estas piezas, como la psicología, como fisioterapia, como terapia ocupacional, incluyendo toda la parte de educación especial, para que logremos un desarrollo en el niño. Desde terapia ocupacional se trabaja toda la parte de integración sensorial, como lo mencionaba anteriormente, que es nuestro motor, el cual nos va a favorecer el desarrollo de los niños con estos diagnósticos, para que puedan, inicialmente, si podemos llegar a que participen, muy bueno, pero llevamos a que nuestras actividades con propósito siempre sea al alcance de independencia en alimentación, vestido, higiene y funcionalidad de los roles ocupacionales. También desde fisioterapia, últimamente se ha tratado de ayudar al niño a la construcción de ese cuerpo, porque pues el niño tiene, nosotros somos cuerpo, todos somos cuerpo, y en el momento en que se pierde la conexión con el cuerpo, pues se van a ver afectadas los procesos mentales. Entonces, no solo se debe atacar la parte física del niño, sino también atacar las personas que están a su alrededor, capacitándolas para que ayuden al niño a desarrollarse en un ambiente más favorable. Si el niño no tiene un ambiente favorable, igual que no tiene un desarrollo neuronal normal y además tiene alteraciones osteomusculares, pues se va a ver truncado su desarrollo normal. Muy bien, ¿y qué es lo más difícil de trabajar con estos trastornos? Yo pienso que de pronto entender qué quiere ese niño, o por qué no quiere hacer algo, porque es muy fácil llegar y ponerlo a hacer fuerza, ponerlo a entrenar fuerza, ponerlo a entrenar flexibilidad, pero si eso el niño no le ve la importancia, si eso el niño no le ve para qué le sirve, si el niño no tiene nada que lo incentive a hacer ese entrenamiento, pues no va a servir de nada. Va a ser un paño de agua tibia que en 2 meses, 3 meses se perderá. Entonces hay que encontrar de pronto qué motiva a ese niño, y me parece que es lo más difícil, porque un movimiento sin motivación no sirve para nada. Bueno, realmente lo más difícil de trabajar con estos niños, desde cada uno de los profesionales, yo creo que es más hacia la personal, es el desgaste físico que uno puede llegar a tener, la energía que estos chiquitines logran absorber del terapeuta realmente es bastante fuerte, y siempre recomiendo que las atenciones de estos diagnósticos sean personalizadas, por lo mismo, porque son niños que requieren de mucha atención, son niños que requieren de todo tu esfuerzo físico y mental, porque recuerden que tenemos niños, si hablamos de un autismo de 12 años, siempre logra ser mucho más fuerte,
o las agresiones que puedan tener hacia uno o con ellos mismos. Entonces son situaciones realmente a las que uno se debe enfrentar y debe saberlas manejar para no caer ni que el niño se lesione ni que tampoco el terapeuta salga agredido por parte del niño. Creo que esos son los aspectos más difíciles del trabajo con estos niños. Ok, ¿y podrían relatarme algún caso que recuerden sobre un trastorno específico? De pronto, ahorita recuerdo uno con autismo, donde su principal barrera quizá era su familia, su mamá, la cual le tenía pavor, terror a los ataques de agresión que él tenía, tanto contra él como contra ella. Entonces cuando uno le exigía al chico, funcionaba cuando estaba con uno, pero cuando estaba la mamá, el chico se descontrolaba completamente y la mamá frenaba completamente la intervención, se cerraba como una concha y protegía a ese niño y no dejaba que se enfrentara al mundo como es, que se le hicieran esas exigencias que el mundo se las va a hacer. Entonces en ese momento uno como terapeuta se la hace controlado y sabe hasta dónde lo puede hacer, pero quizá esa barrera que puso esa mamá en ese momento fue muy difícil de vencer y en ocasiones no se puede hacer mucho cuando ese tipo de barrera está alrededor de ese niño. Y digamos, ¿en qué consiste un episodio de agresión de un niño con este tipo de trastornos? Bueno, hay muchos detonantes. Con este niño el detonante era, o lo descubrí con el tiempo, él sufría de rinocitis y cuando empezaba un episodio de rinocitis, él se autoempezaba a agredir por ese dolor que sentía y no sabía cómo expresarlo. Era una de sus formas de expresar ese dolor y de quitárselo, era golpeándose. Otro detonante que tenía ese chico era la comida. Cuando se le negaba el acceso a esa comida, esa golosina que él quería, detonaba con la única forma que él sabía expresar su disconfort, que era golpeándose. Y pues, ¿me podrías decir cuál era el objetivo que tú tenías con él? ¿En qué consistía? Mi principal objetivo, como te decía, como el de los fisioterapeutas, es poder potenciar ese cuerpo y para mí dejarlo como apto para el movimiento. Entonces ese chico tenía un sobrepeso impresionante, una circunferencia de cintura mayor de 80 centímetros. Mi objetivo con él era una disminución de peso y un entrenamiento cardiovascular. Okay. Bueno, recuerdo dos casos. En el tiempo que estuve trabajando en una IPS, era terapeuta Sunrise y manejaba este método, en donde a comparación del método ABA realmente mejora mucho y favorece mucho el trabajo con el paciente. Tuve un chiquitín como de 6 años más o menos que tenía una autoestimulación en cada consultorio al que entraba. Él no iba a fisioterapia porque tenía conductas autoagresivas, entonces se golpeaba contra la pared, la cabeza, y ese era el rechazo a la terapia, a la actividad. Entonces la autoestimulación era llevarse esos objetos de encajar, de madera, se los llevaba todos a la boca. Entonces el trabajo fue interrumpir, bloquear esa autoestimulación, pero no quitándole el objeto, sino a través de engrudándole colbón a los objetos. Y una vez confrontamos a todos los objetos de cada uno de los consultorios con los cuales se autoestimulaba, y el choque fue que no supo cuál de todos elegir. Entonces logramos desarrollar el patrón de mano, el agarre, porque al tener constantemente esos objetos, pues no comía solo, no se vestía solo. Entonces logramos que se abotonara, logramos que agarrara la cuchara solito, logramos que tomara jugo solito, que se vistiera solito, gracias a la disminución de esas estereotipias y esos autoestímulos que tenía.
Muy bien. ¿Y cómo es el trabajo con otros profesionales, específicamente como con psicólogos? Eh, de pronto en esta fundación que les digo que se llamaba Aconiño, se trabajaba con el principio de neurodesarrollo. Entonces el trabajo del psicólogo era muy aparte de los demás terapeutas, era como un vaya a fisioterapia, salía de ahí, el niño no se desconectaba, iba a otra terapia, la cual no estaban siempre relacionadas. En la última fundación en que estuve, en la Surcos, estaban iniciando con un proyecto en el cual estaba dirigiendo un psicoanalista. Él pues estaba siempre abierto a preguntas de nosotros, a estar con el chico. Pero pues me parece que el trabajo no fue muy productivo, quizá de pronto por esa falta de comunicación entre los profesionales y, y la dificultad para entender ese psicoanálisis de pronto en este tipo de población. Pero me parece que en general debe haber un encadenamiento de esas carreras y de esas profesiones con el niño. No se puede trabajar lo mismo siempre, no se puede trabajar lo mismo en fisioterapia, en terapia ocupacional, porque el niño se va a aburrir. Entonces yo creería que en ese campo hay que seguir trabajando, ya que muchos profesionales tiran para su lado y no hacen un trabajo conjunto. Bueno, desde mi experiencia, el trabajo con psicología y el trabajo interdisciplinar realmente ha sido muy satisfactorio. Nosotros generalmente, fisioterapia era un área motor realmente y asistía a todas las capacitaciones, sabía cómo era el control de estos pacientes conductuales, pero paciente conductual con autismo, con algún trastorno generalizado del desarrollo, pasaba primero por psicología, por educación, por pedagogía y terapia ocupacional. Regulábamos al niño. Al regular me refiero, disminuíamos estereotipias, disminuíamos conductas agresivas, para que el trabajo con fisioterapia, que era más fortalecer marcha o todos esos trabajos motores, a ellos se les facilitara.